Elena Martínez contemplaba el paisaje a través de la ventana del tren regional que la llevaba de Madrid a Valencia. A sus 34 años, este viaje representaba mucho más que un simple desplazamiento. Era el símbolo de un nuevo comienzo. Dejaba atrás un trabajo como editora que había dejado de apasionarla y una relación de 5 años con Carlos que se había desvanecido entre rutinas y desencuentros. El vagón estaba casi vacío aquella tarde de octubre. Un anciano dormitaba frente a ella. Una pareja joven se susurraba al oído 3 asientos más adelante, y una mujer de mediana edad tecleaba frenéticamente en su portátil. Elena había elegido deliberadamente un tren lento. Necesitaba esas horas para procesar todo lo que estaba dejando atrás. Mientras acomodaba su bolso, sus dedos rozaron algo en el hueco entre el asiento y la ventana. Era un sobre, doblado y algo arrugado por el tiempo. Lo extrajo con cuidado, observándolo con curiosidad. El papel era amarillento, de una calidad que ya no se fabricaba. No tenía destinatario en el exterior, solo una fecha escrita con una caligrafía elegante. 15 de mayo de 1987. Elena giró el sobre entre sus manos, debatiéndose internamente. Abrir correspondencia ajena iba contra sus principios, pero algo en aquel papel envejecido ejercía una atracción magnética sobre ella. Además, habían pasado casi 4 décadas. Quizás ya no importaba. Tras unos minutos de vacilación, mientras el tren atravesaba los campos de La Mancha, la curiosidad venció. Con delicadeza, despegó el sobre ya casi desengomado por el tiempo. El papel que extrajo del sobre estaba doblado en 3 partes perfectas, como si quien lo hubiera escrito hubiera puesto especial cuidado en su presentación. Elena lo desplegó con reverencia, consciente de que estaba a punto de asomarse a un fragmento de vida ajena, congelado en el tiempo. Querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que no tuve el valor de decírtelo a la cara. Me marcho a América. La oportunidad que me ofrecen en Nueva York es algo que no puedo rechazar, aunque signifique dejarte atrás. Sé que me pediste que nos casáramos, que construyéramos una vida juntos en Valencia, pero siento que hay un mundo entero esperándome. Quizás algún día entiendas que a veces el amor no es suficiente cuando los sueños tiran en direcciones opuestas. Te amaré siempre, pero no puedo renunciar a quien podría llegar a ser. Con todo mi corazón, Miguel. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellas palabras, escritas por un desconocido décadas atrás, resonaban con una familiaridad dolorosa. ¿Cuántas veces había antepuesto Carlos su carrera a su relación? ¿Cuántas oportunidades habían dejado pasar por miedo a separarse? La última discusión antes de su ruptura había girado precisamente en torno a una oferta laboral que ella había rechazado en Barcelona para no alejarse de él. Mientras releía la carta, Elena no podía dejar de pensar en Isabel, la destinataria que nunca recibió aquellas palabras. Habría esperado a Miguel durante meses preguntándose qué había ocurrido. ¿Habría rehecho su vida eventualmente? La incertidumbre comenzó a consumirla, como si de repente fuera vital conocer el desenlace de aquella historia interrumpida. El tren llegó a Valencia cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la estación del norte con una luz dorada. Elena recogió su maleta y en lugar de dirigirse al pequeño apartamento que había alquilado en el barrio del Carmen, se encontró caminando hacia la dirección que figuraba en el remite de la carta. Calle Alboraya, 23. No esperaba encontrar nada significativo. Probablemente el edificio habría sido demolido o renovado completamente. Quizás Miguel e Isabel ya ni siquiera vivían en Valencia, o peor aún, ya no estaban en este mundo. Pero algo la impulsaba a seguir aquella pista, como si la carta hubiera despertado en ella una necesidad de cerrar círculos que ni siquiera sabía que tenía abiertos.
Para su sorpresa, el edificio seguía en pie, una construcción modernista de principios del siglo XX, con una fachada ornamentada y balcones de hierro forjado, perfectamente conservada. Elena se detuvo frente al portal, súbitamente consciente de lo absurdo de su impulso. ¿Qué iba a decir si encontraba a alguien? Disculpe, encontré una carta de hace 40 años. A pesar de sus dudas, entró en el portal y revisó los buzones. No había ningún Miguel Sanz, el remitente de la carta, pero para su asombro sí figuraba una Isabel Martí en el 3 de Gribelli. El corazón le dio un vuelco. ¿Sería posible que fuera la misma Isabel, la mujer que nunca recibió aquella despedida? Casi sin pensarlo, pulsó el timbre del 3 que se mientras la carta parecía pesar 1 tonelada en el bolsillo de su abrigo. Una voz cascada respondió por el interfono tras unos segundos que a Elena le parecieron eternos. ¿Sí? ¿Quién es? Elena tragó saliva, repentinamente consciente de lo extraño de la situación. Disculpe la molestia. Mi nombre es Elena. Encontré algo que creo que podría pertenecerle. Hubo un silencio prolongado y luego el zumbido de la puerta al abrirse. Elena subió los 3 pisos por una escalera de mármol desgastado, con el corazón latiendo aceleradamente. Frente al 3 David, una puerta se entreabrió, revelando a una mujer de unos 70 años, con el cabello blanco recogido en un moño elegante y unos ojos azules intensos que la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Qué es eso tan importante que has encontrado, querida?», preguntó con una voz que, a pesar de la edad, mantenía un tono melodioso. Elena le tendió la carta con manos temblorosas. «Creo que esto era para usted. La encontré en un tren». Isabel tomó el sobre y al reconocer la letra su rostro experimentó una transformación completa. Sus ojos se abrieron de par en par y sus labios formaron una pequeña sot de sorpresa. Se llevó una mano al pecho y retrocedió un paso, invitando silenciosamente a Elena a entrar. El apartamento era luminoso y acogedor, decorado con un gusto exquisito que mezclaba piezas antiguas con toques contemporáneos. Pero lo que más llamaba la atención eran las fotografías que cubrían prácticamente cada superficie disponible. Isabel en diferentes rincones del mundo, siempre sonriente, siempre radiante. La anciana se sentó lentamente en un sillón cercano y leyó la carta en silencio. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. «Después de tanto tiempo», murmuró Isabel acariciando el papel como si fuera un objeto precioso. «Miguel nunca me dijo adiós. Simplemente desapareció un día. Esperé durante meses alguna explicación, alguna llamada, alguna carta que nunca llegó». «Lo siento mucho», dijo Elena, sintiéndose repentinamente intrusa en un dolor privado. Para su sorpresa, Isabel sonrió con una mezcla de melancolía y algo que parecía casi ¿alivio? «No lo sientas, querida. Su desaparición fue lo mejor que pudo pasarme». Ante la mirada atónita de Elena, Isabel se levantó con agilidad sorprendente para su edad y comenzó a mostrarle las fotografías que decoraban su salón. Ella frente a la gran muralla china, contemplando el Taj Mahal al amanecer, posando en la Acrópolis, sonriendo en Machu Picchu, navegando por los fiordos noruegos. Cuando Miguel se fue, pasé 3 meses llorando. Luego un día me miré al espejo y me pregunté, ¿por qué estoy esperando a que alguien cumpla mis sueños? Vendí el anillo de compromiso que él me había dado, me matriculé en filología inglesa y me convertí en profesora de idiomas. Viajé cada verano, primero sola, luego con amigas, más tarde con Henry. Señaló a un hombre de aspecto afable que aparecía en muchas de las fotografías más recientes.
Lo conocí en París en 1992, dando clases en la misma academia. Nos casamos un año después y tuvimos 30 años maravillosos juntos, hasta que falleció hace 3 años. Isabel sirvió té en tazas de porcelana fina mientras continuaba su relato. Había enseñado en 4 continentes, había escrito 2 libros de viajes, había adoptado a 3 gatos rescatados y había criado orquídeas ganadoras de concursos. Su vida había sido plena, rica en experiencias y en amor. ¿Y Miguel?, preguntó Elena, fascinada por aquella mujer que había convertido el abandono en libertad. Lo encontré en Facebook hace unos años, respondió Isabel con una sonrisa irónica. Vive en Nueva Jersey, tiene 3 divorcios a sus espaldas y nunca salió de su puesto administrativo en la empresa que lo contrató. Su gran sueño americano no fue como esperaba. Me envió un mensaje disculpándose por cómo se fue. Le respondí que le estaba agradecida. Elena escuchaba absorta, reconociendo en la historia de Isabel ecos de su propia situación. También ella había renunciado a oportunidades por mantener una relación que, al final, no había sobrevivido. ¿Y tú, querida? ¿Qué te trae a Valencia con una maleta y una carta perdida?, preguntó Isabel, con la intuición aguda que solo dan los años. Durante la siguiente hora, Elena le contó sobre su trabajo editorial que había abandonado, sobre Carlos y sus desencuentros, sobre su sensación de estar empezando de cero a los 34 años. «Nunca es tarde para encontrar tu camino», dijo Isabel, tomándole las manos. «Yo tenía 32 cuando Miguel desapareció. Pensé que mi vida se había acabado, que había perdido mi oportunidad de ser feliz. Qué equivocada estaba. Cuando Elena finalmente se despidió, llevaba consigo algo más valioso que una carta, una nueva perspectiva. Esa noche, en lugar de deshacer sus maletas en el pequeño apartamento alquilado, abrió su ordenador y solicitó un puesto como editora en una editorial de Tokio que había descartado semanas atrás por no querer alejarse de Madrid y de Carlos. Luego, con una serenidad que la sorprendió a ella misma, le escribió un largo correo a su expareja, explicándole que no regresaría, que había un mundo entero esperándola. «A veces», escribió, «el amor no es suficiente cuando los sueños tiran en direcciones opuestas». 3 meses después, Elena contemplaba el amanecer desde su pequeño apartamento en Tokio. La ciudad se extendía ante ella como un océano de luces y posibilidades. Su trabajo en la editorial internacional la desafiaba diariamente, obligándola a aprender, a adaptarse, a crecer. Había comenzado a estudiar japonés y había hecho amigos de 3 continentes diferentes. Su teléfono vibró con una notificación. Era un email de Isabel con una fotografía adjunta. Ambas sonriendo en la terraza del apartamento de Valencia, el día antes de que Elena partiera hacia Japón. El mensaje era breve pero poderoso. A veces, las cartas perdidas encuentran exactamente a quien las necesita. Espero que estés descubriendo tu propio camino, como yo descubrí el mío hace tantos años. La próxima vez que visite Asia, tendrás que mostrarme los cerezos en flor. Con cariño, Isabel. Elena sonrió mientras las primeras luces del día iluminaban los rascacielos de Tokio. Aquella carta nunca llegó a su destinataria original, pero décadas después había cambiado igualmente un destino, el suyo. Guardó el teléfono y abrió su cuaderno de notas. Había comenzado a escribir su propia historia, un relato sobre segundas oportunidades y caminos inesperados. Quizás algún día sus palabras encontrarían también a alguien que las necesitara. Mientras tanto, tenía un mundo entero por descubrir.